Muy buenos días a todos los que están escuchando, los que van a escuchar, los que pretenden escuchar este devocional diario que me correspondió el día de hoy. La palabra del Señor se encuentra en Segunda de Samuel, capítulo 19, versículo 1 a 8, y lo vamos a leer ya. Dice así: Dieron aviso a Joab: he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo que aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: Hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino a la casa del rey y dijo: estás cubriendo de vergüenza el rostro de todos tus siervos, que hoy han salvado tu vida y la vida de tus hijos, y de tus hijas, y de tus mujeres, y de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has demostrado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues ahora estoy comprendiendo que si Absalón viviera, aunque todos nosotros hubiéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo: he aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el ejército delante del rey, pero Israel había huido, cada uno a su tienda. Esta es la palabra del Señor que nos corresponde hoy día analizar un poquito. Aquí vemos, por ejemplo, a dos personajes tremendamente importantes. Uno es el rey David y el otro es Joab, ¿ya? Y entre medio está su hijo Absalón. Vemos que su hijo Absalón, ¿cierto?, se rebeló contra David y evidentemente que se enfrentaron en una batalla. David envió a su comandante, ¿cierto?, Joab, a enfrentar al ejército de Absalón. Y él esperó pacientemente. Cuando se enteró que Joab había derrotado al ejército de Absalón y le había dado muerte al hijo de David, Absalón, David se lamentó, lloró, gritó, tal como lo decía su palabra ahí. Entonces, ellos tenían por costumbre de que cada vez que iban a la batalla, ¿cierto?, el ejército regresaba contento, con júbilo, porque habían derrotado al enemigo. Y el pueblo salía a recibirlo y con algarabía y todo. Pero esta vez no fue así. No fue así, ¿por qué? Porque David se lamentaba por la muerte de Absalón. Y evidentemente que el pueblo se enteró, se fue a sus casas, ya no recibieron al ejército. El ejército llegó prácticamente mal, porque su rey estaba mal también. Entonces ahí Joab, ¿cierto?, un siervo de David, fue y lo reprendió. Y ahí estamos en la palabra de Dios lo que decía, lo reprendió fuertemente. Y David tuvo que agachar su cabeza y decir y aceptar lo que le estaban diciendo. ¿Por qué? Porque David se dejó guiar por sus emociones, por sus sentimientos, por la tristeza, el desánimo, la aflicción que tenía, llorando por su hijo en vez de alegrarse, ¿cierto?, por la victoria de su comandante y de su ejército. Entonces muchas veces nosotros en nuestras vidas nos dejamos guiar por ese tipo de sentimientos y emociones y no razonamos en lo que Dios quiere para con nosotros. Claro que le tocó difícil a David, pues David era su hijo. Entonces se está rebelando, pero lamentablemente si él se rebeló contra un rey, él tenía que combatirlo y eliminarlo prácticamente. Y eso le dolió, y le dolió en gran manera, por eso sufrió tanto la decisión, y por eso no reprendió a Joab, no le dijo nada, él se quedó callado. Él podría estar enojado porque mató a su hijo, pero no, ahí se aguantó y fue y habló con el ejército.
Entonces es muy importante que nosotros reflexionemos en la palabra de Dios. Les voy a contar antes de que termine esta reflexión una historia, ¿ya? Se las voy a leer para que así podamos comprender de mejor manera la reflexión de esta palabra del Señor. Un joven fue a ver a su pastor, angustiado, y le dijo: Pastor, perdí todo deseo de vivir. Perdí todo lo que tenía porque fracasó mi empresa y ahora todos me ignoran. Me quiero morir. El pastor lo escuchó en silencio y le recordó: ¿No perdió todo? ¿Perdió el perdón de los pecados?, le preguntó. ¿Perdió la vida eterna?, le volvió a preguntar. No, respondió. Solo perdió la motivación. Si tiene fe, no se muera y viva con Dios. El deseo se puede recuperar cuantas veces quiera en la fe. Luego le leyó un versículo de la Biblia: sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Perder algo en el mundo no es un fracaso. Podemos presentarnos ante Dios, orar y cambiar nuestra perspectiva. Entonces es el comienzo de la esperanza. El comienzo de la esperanza en mirar al Dios de la salvación y presentarnos ante Él, incluso en medio de la enfermedad del cuerpo y el alma. Por eso oramos. La esperanza comienza por cambiar el sentido de la vida. Por eso, aunque todos se dirijan hacia la muerte, nosotros podemos avanzar hacia la esperanza, y podemos tener esperanza porque podemos orar presentando nuestros problemas ante Dios, que todo lo sabe sobre nosotros y nos cuida minuciosamente. Así, cuando contamos con la perspectiva de Dios, encontramos esperanza aún en medio de la frustración más grande. Lo que pasa con David. David, evidentemente, que en ese momento de aflicción, de tristeza, de desánimo, olvidó que tenía esperanza y que te podía poner los ojos delante de Dios y poner todo eso delante de Dios para que él pudiese sanar y no estar tan triste a la espera de su pueblo y de sus guerreros que envió a combatir. Así es que la reflexión de este día es que nosotros, ante la tristeza, ante la aflicción, ante el dolor, ante la angustia, ante todo lo que nos avecina y se nos llena de repente, se nos nubla el camino, nosotros tenemos esperanza y podemos confiar en el Señor para que Él nos cubra con su espíritu y podamos nosotros sobrellevar todo esto y no dejarnos llevar siempre por las emociones y por lo que vemos, porque Dios ve mucho más allá que lo que nosotros podemos ver. Así que mucho ánimo, queridos hermanos, y que esta reflexión sirva para que nosotros podamos caminar en este mundo. Recordemos que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿ya? Así que nuestra mirada siempre tiene que estar allá arriba. Así que vamos a orar para terminar la reflexión de esta mañana. Señor, en esta mañana queremos agradecerle por tener este privilegio de poder escudriñar su palabra, de tener esto por escrito, Señor, y poder alimentarnos y alimentar nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, y poder entender todo lo maravilloso que es usted, Señor. Ese amor derramado para con nosotros, el enviar a su Hijo amado, Señor, a morir y rescatarnos, Señor, y darnos vida eterna. Gracias, Señor, por su palabra, gracias por los hermanos que puedan escuchar esto, Señor, y gracias, Señor, por darnos salida a todo lo que nosotros podamos vivir, y no vivir siempre de las emociones, Señor. Las emociones son importantes, pero mucho más importante es poner nuestra mirada en usted. En el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo se lo pedimos. Amén. Que tengan un excelente día todos. Un abrazo. Chao.